Listo, Susi, ya pueden empezar. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a el ciclo de webinarios del CEPREDENAC, donde desarrollamos temas de interés para la gestión integral de riesgo. En esta mañana nos va a acompañar la doctora Sofía González de Protección Civil de España. Y para dar inicio a este webinario, vamos a cederle la palabra al ingeniero Eduardo Vélez en calidad de asesor especializado del CEPREDENAC con las palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero Vélez. Gracias, Susi, muy amable. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y todas los participantes a este webinar tan importante sobre el ciclo que estamos haciendo de conferencias desde el CEPREDENAC. El tema de hoy, pues, escenarios de riesgo en contexto COVID, importantísimo, ya que hemos avanzado durante todo el año pasado con emergencias complejas en la región. Un agradecimiento y un saludo especial de parte de la secretaria ejecutiva del CEPREDENAC, la licenciada Claudia Herrera Melgar, a todos y todas, y en especial a Sofía por su aporte y por su colaboración. Sofía la conozco pues desde hace muchos años, fui estudiante de ella en algunos de los cursos de capacitación de protección civil y sé de las calidades técnicas y profesionales y el importante socialización que nos va a hacer en el día de hoy, especialmente para este tema tan importante, y este espacio pues nos permitirá identificar el rol que nos hemos permitido operar durante estos últimos 2 años casi en el contexto COVID. Nos viene una temporada de huracanes muy fuerte de acuerdo a los pronósticos que tenemos para el año 2021 y obviamente estaremos nuevamente dentro de este contexto COVID atendiendo y preparando las emergencias y preparando la atención de las emergencias en la región centroamericana y la República Dominicana. Es por esto, esta conferencia es muy importante, esperamos sacarle un máximo provecho y tener unas líneas de acción y complementar además nuestras líneas de acción de nuestras políticas centroamericanas para poder tener esa claridad que nos va a dar Sofía en el día de hoy de cómo proceder, cómo atender este tipo de emergencias en un contexto de escenarios complejos. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias, ingeniero Vélez, por su saludo en nombre del CEPREDENAC. Entonces vamos a dar la bienvenida a la doctora Sofía González, que es técnico superior de gestión de riesgo, delegación del gobierno en región Murcia. Geógrafa por la Universidad de Alicante, máster en ordenación del territorio, ha desarrollado su vida profesional en el ámbito de la protección civil desde 1989, con una amplia experiencia y una operativa. Desde el punto de vista de la experiencia docente, es colaboradora habitual de la Escuela Nacional de Protección Civil de España. En concreto, también tiene docencia en la Universidad de Alicante, es colaboradora honorífica del Instituto Universitario Geografía en la Escuela de Arquitectura y también como una experiencia en nuestro contexto centroamericano, en el 2018 participa en la misión técnico-científica de evaluación de daños propuestas para la recuperación resiliente por la erupción del volcán de fuego. Como podemos ver, entonces, tenemos hoy el honor de contar con la participación de la doctora González, quien nos va a trasladar su conocimiento, su experiencia, para que todos los participantes de este ciclo de webinarios que impulsa el CEPREDENAC bajo el liderazgo de la licenciada Claudia Herrera, pueda ser efectivo en la práctica en los diferentes escenarios que todos los inmersos en el mundo de la gestión de riesgo puedan llevar a cabo. Bienvenida, doctora González, el espacio es suyo y estamos listos, prestos y dispuestos para aprender. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, deciros en primer lugar que el honor es mío, el honor de poder participar en este importante webinario que ha establecido el CEPREDENAC y sobre todo el poder compartir charla y poder compartir experiencia pues, con gente de esa región que
que a base de muchas veces de experiencia directa tienen un gran conocimiento. Yo siempre que trabajo en el ámbito de América Latina y el Caribe, siempre digo que yo no enseño, sino que me enseñan mucho y aprendo muchísimo. Con lo cual, bueno, para mí es un honor. Doy las gracias al CEPREDENAC y doy las gracias a Susi Girón, que es la que se puso en contacto conmigo, y ella sabe que si ella me dice ven, yo lo dejo todo. Tampoco me tiene que insistir mucho, ¿de acuerdo? Bueno, sin más dilación, porque no tenemos mucho tiempo y la materia es amplia. Como bien han dicho, yo vengo a hablaros de escenarios de riesgo en la gestión integral de riesgo de desastre, ¿no? Yo vengo a hablaros de la primera prioridad del marco de Sendai, cuando nos habla de que es necesario conocer los riesgos de desastre en su sentido más amplio. Dentro de esta actuación mía, la hoja de ruta se resume un poco en esta presentación. Vamos a hacer en primer lugar un posicionamiento de cuál es la situación a nivel global y cuál es la situación en la región, en América Latina y el Caribe, para ir poquito a poco metiéndonos un poco en faena. Vamos a ir de lo poco a lo mucho, de los conceptos más sencillos a los conceptos más complejos. Empezaremos viendo qué es un desastre y inherente al desastre veremos qué es el riesgo, para acabar hablando de riesgos sistémicos, que es un poco lo que nos ha ocurrido con el COVID y cómo lo afrontamos. No es solamente la primera prioridad de Sendai, sino que yo creo que para todos aquellos que nos dedicamos a la gestión de riesgo de desastre es el punto de partida. Necesitamos tener un buen diagnóstico de las situaciones. Necesitamos saber con qué nos vamos a encontrar para poderlo afrontar. Esto es como cuando alguien tiene una enfermedad, necesita que se la diagnostiquen bien para poder saber cómo la vamos a tratar. Y bien, un poco va a ir de esto toda mi intervención. Me ha comentado la licenciada Girón que al final de la intervención tendremos un tiempo para intercambio para una charla y para intercambio de impresiones, y estaré abierta a cualquier cosa que podáis necesitar de mí. Bien, si hacemos un repaso, pues un poco a la información que ofrece Naciones Unidas sobre cuál es la situación, cuál es el estado actual del arte, cuál es la situación en cuanto a riesgo de desastres a nivel mundial, y tomamos el decenio 2008-2017, vemos cómo por término medio se producen al año 348 desastres, prácticamente uno al día. En alguna parte del mundo ahí se está generando algún tipo de desastre. Si tenemos en cuenta los impactos, nos vemos que nos vamos a más de 65.000 fallecidos, 198 millones de afectados, daños económicos que oscilan en torno a los 166 billones de dólares. Estas cifras, que ya de por sí parecen extraordinarias, pues la verdad es que ha venido la pandemia para darles una vuelta, para exagerarlas todavía más y para que lo que pensábamos que no iba a ocurrir nunca volviera a ocurrir. Ya no tenemos... Dime. Sofía, perdona la interrupción. ¿Sí estás compartiendo tu presentación? Yo creo que sí, ¿no? Espérate. No, todavía no. Ah, pues no. ¿Ahora? Ahora. Pues se me había olvidado. Has hecho bien. A ver. ¿Ahora la estáis viendo? Sí, solo, exacto. ¿Vale? Ahora, listo. Ahí está. Sí, genial. se me había Gracias. olvidado. Has hecho bien. Has sido excesivamente prudente. Yo hubiera sido menos prudente que tú, pero ya está. Bueno, disculpen, estas son las cosas que pasan con el directo, ¿vale? Bueno, como digo, que estos números que ya de por sí, estas cifras que ya de por sí pueden ser exageradas, pues ha venido la pandemia para darles la vuelta y para decirnos que lo más difícil todavía y lo más complicado todavía y lo más adverso todavía puede ocurrir, con lo cual yo también digo que los que nos dedicamos a este tema de la gestión de riesgo de desastre tenemos que plantearnos que es imposible que lo improbable no ocurra. Tenemos que estar preparados para cualquier tipo de situación, y que estas situaciones, que en teoría son de baja frecuencia y alto impacto
ocurren pocas veces, pero cuando ocurren ponen en riesgo todo un país, no solamente en cuanto al desastre, sino en cuanto a todo su sistema, a todo un país, no a todo un mundo, no solamente en cuanto al desastre en sí, sino en cuanto a todo el sistema de vida, medios de vida, sistemas económicos, sistemas sociales, culturales, etcétera, etcétera. Y nos estamos dando cuenta con la pandemia en la que todavía estamos involucrados. Bien, recientemente en octubre, me parece que fue del 2020, el 31 de octubre, se publicó el informe sobre evaluación regional del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe. Supongo que es un informe que muchos de ustedes conocen, pero digamos que son las cifras oficiales que tenemos en cuanto a la región. Uno de los problemas que viene a denunciar este informe es la falta de datos, la falta de datos oficiales para conocer realmente cuál es el impacto de los desastres en la región. Las pocas fuentes que existen muchas veces son dispares entre ellas, con lo cual, como digo, es una de las cosas que denuncia, pero aún así pues sí que se puede ver una tendencia. Se ha podido ver cómo el número de personas afectadas debidas a los desastres se ha incrementado las pérdidas económicas y parecía ser que el número de fallecidos se estaba reduciendo. Ha sido así hasta que en el 2020 ha llegado la pandemia y, como digo, todas esas cifras con las que estábamos trabajando se han dado la vuelta y la situación se ha exagerado y se ha perjudicado. Bien, hay que tener en cuenta que según ese informe, para el periodo 1997-2017, en ese decenio, te viene a decir que 1 de cada 4 desastres registrados a nivel mundial se han producido en América Latina y el Caribe. 9 de cada 10 personas perjudicadas por los desastres en la región se vieron afectadas por eventos de origen climático. Sin duda, los riesgos o los desastres relacionados con el clima son los que mayor afección tienen en la zona, fundamentalmente las inundaciones. La perspectiva de futuro respecto a estas situaciones no es nada halagüeña, porque los escenarios de cambio climático nos dicen que cada vez vamos a tener más situaciones de clima extremo, más situaciones meteorológicas extremas, variaciones en cuanto al niño y la niña que pueden variar el patrón atmosférico y por tanto el patrón de precipitaciones, quizás mayor frecuencia en cuanto a la génesis y desarrollo de ciclones tropicales o tormentas tropicales, dependiendo del caso, etcétera, etcétera. 7 de cada 10 personas que fallecieron por desastres en ese periodo lo fueron por eventos de origen geológico. Pero sí es cierto que en ese periodo, en cuanto a fallecidos, viene mediatizado por un episodio que marca un antes y un después y que es un episodio tremendamente trágico, como es el terremoto de enero del 2010 en Haití, donde a falta de datos reales parece ser que el número de fallecidos superó con creces los 220.000 fallecidos, con lo cual eso hace que la mayor parte de fallecidos como consecuencia de desastres estén cubiertas por un solo episodio. Hay otros terremotos también bastante impactantes en cuanto a nivel de consecuencias y magnitud, como fue el terremoto de Maule unos meses después en Chile, pero en cuanto a número de fallecidos fue mucho inferior, o el terremoto de Ecuador, etcétera, etcétera. En la región se registran el 53% de las pérdidas económicas mundiales debidas a desastres naturales y el 46% de las pérdidas globales por desastres en la última década. Como digo, todas estas cifras han venido a alterar con la situación de pandemia que se ha vivido a nivel mundial. No es exclusiva, obviamente, ni de las Américas, ni de Europa, ni mucho menos de Asia, donde parece ser que tiene el origen. Es una pandemia y como tal pandemia tiene un caso global. Y es la principal causa de muertes por desastres, no solo en toda la región, sino en todo el mundo. Los
pocos logros que se habían conseguido con la aplicación del marco de Hyogo y que parece ser que se estaban registrando también en los primeros años de andadura del marco de Sendai, que se estaban traduciendo en la reducción de fallecidos por desastre, como os digo, se van a ver alterados. El riesgo se está concentrando en áreas urbanas básicamente. Eso es lo que viene a decir el informe, yo más que decir que el riesgo se está concentrando en áreas urbanas, lo que digo siempre es que en América Latina y en las Américas, no solamente en América Latina, en las Américas el riesgo es básicamente urbano, entre otras cosas porque la población es básicamente urbana. El 82% de la población de América del Norte vive en ciudades y el 81% de la población de América Latina y el Caribe también lo hace en ciudades, con lo cual hay una mayor exposición al riesgo. El 80% del Producto Interior Bruto de América Latina y el Caribe se concentra en entornos urbanos, con lo cual no solamente tenemos una mayor cantidad de población expuesta al riesgo, sino mayor cantidad de actividades y con lo que ello conlleva de infraestructuras, inmuebles, etcétera, etcétera, expuestos al riesgo. Hay que tener en cuenta que según el informe, en más de la mitad de las ciudades con 500.000 o más habitantes en la zona son altamente vulnerables, al menos por un tipo de amenaza natural. ¿Cuál es la tendencia? Pues la tendencia es que se está incrementando el número de desastres registrados. Por una parte, yo creo que por una parte hay un mejor registro, gracias a bases de datos como Desinventar o la ENDAD de la Universidad de Lovaina, hay un mejor registro, pero también se están produciendo más desastres, sobre todo desastres relacionados, debido a desastres relacionados con el clima y que tienen que ver con el cambio climático. No hay un mayor número de desastres de origen geofísico, terremotos, volcanes, etcétera, etcétera, porque ahora mismo no hay una causa ni tenemos un dato que nos diga que se hayan incrementado con respecto al pasado, ni mucho menos. Pero sí que parece ser que las situaciones de desastres relacionados con situaciones de clima extremo, fenómenos meteorológicos extremos, se está incrementando. Al incrementarse el número de desastres, se incrementa el número de personas afectadas, pero también se incrementa el número de daños y también el número de pérdidas económicas, la cuantía de las pérdidas económicas. Cuando hablamos de daños en gestión de riesgos de desastres, nos estamos refiriendo al impacto directo, a las afecciones directas. Cuando hablamos de pérdidas económicas, nos estamos refiriendo al coste del servicio que se deja de prestar o de la ganancia que se deja de recibir por un cese de una actividad debido a un desastre. Se había producido una disminución de la pérdida de vidas humanas debidas a desastres, pero si consideramos el COVID, esta situación desgraciadamente se ha revertido. Todavía no tenemos la suficiente perspectiva porque todavía estamos metidos en el COVID para poder sacar conclusiones. Tenemos alguna lección aprendida, hemos ido aprendiendo a base de golpes, pero vamos a necesitar darle tiempo, pasarlo y además tenemos una cosa añadida, que es que todos somos víctimas del COVID, directa o indirectamente, lo hayamos pasado o no lo hayamos pasado, todos hemos tenido que aprender una nueva forma de comportamiento, todos nos hemos tenido que confinar, etcétera, etcétera. Con lo cual, como digo, de cara a sacar lecciones aprendidas, todavía nos queda un poco, aunque podemos sacar alguna e iremos nombrando. ¿Hacia dónde vamos? Es difícil saber hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos va a depender de nosotros, porque hacia dónde vamos depende de lo que se denominan los factores subyacentes de vulnerabilidad. Va a depender de la pobreza, va a depender de la desigualdad, va a depender de la degradación ambiental, va a depender de la urbanización descontrolada, de la sostenibilidad en todas sus dimensiones, de si somos capaces de revertir en la medida de lo posible el cambio climático y la variabilidad del clima, de posibles crisis políticas y conflictos bélicos que pueden crear problemas de inseguridad y de gobernanza. Va a depender de todo eso. Por eso la gestión de riesgo de desastre está íntimamente ligada
y depende de los objetivos de desarrollo sostenible. Si conseguimos aplicar esos objetivos de desarrollo, conseguiremos en la medida de lo posible reducir los desastres, porque el principal objetivo de la gestión del riesgo de desastre es evitar nuevos riesgos de desastres, reducir los existentes y, en la medida de lo posible, gestionar el riesgo residual que nos quede. Si somos capaces de revertir estos factores subyacentes que tienen que ver con políticas básicamente de desarrollo, vamos a ser capaces de avanzar mucho en la gestión de riesgo de desastre. Esto que digo que es sencillo a la hora de decirlo, porque hablar es gratis y porque escribir también, y la mejor obra de ingeniería siempre es un papel y un boli porque no se cae, es muy difícil de llevarlo a la práctica. Si fuera sencillo, ya lo hubiéramos conseguido. ¿Qué es un desastre? Si vamos a hablar de escenarios de riesgo de desastre, lo primero que tenemos que tener en cuenta, claro, es que es un desastre. Bueno, existe tanta definición de desastre como autores, pero yo soy partidaria de que utilicemos un poco lo que son las definiciones oficiales. En el año, o que los grandes organismos de forma consensuada han ido adoptando. En el año 2009, la Estrategia para la Reducción de Riesgos Naturales publicó un manual de términos en los que definió, entre otras cosas, el desastre. Y define el desastre como una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o de una sociedad que va a ocasionar una gran cantidad de muertes, al igual que pérdidas, impactos materiales, económicos y ambientales. Y van a ver excedida la capacidad de esa comunidad o esa sociedad para hacer frente a la situación que deriva con sus propios medios. Son situaciones extraordinarias con las que no tenemos de forma ordinaria capacidad para darle respuesta. Algo que últimamente estaréis oyendo mucho hablar, porque ya lo repetimos todos los que nos dedicamos a esto como un mantra, es que los desastres no son naturales, ¿vale? Los desastres son desastres. ¿Y qué tiene esto que ver? ¿O qué tiene de bueno o qué tiene de malo? Pues que independientemente del origen del fenómeno que lo provoca, que sí que puede ser natural, un desastre puede estar provocado por un terremoto, puede estar provocado por una lluvia, por un movimiento de masa, puede estar provocado por una actuación de origen humano, una explosión, un incendio, etcétera, etcétera. Pero en realidad el desastre tiene que ver con una cuestión humana. El desastre es el resultado de una inadaptación del hombre al medio. Y esto, que puede ser más o menos escandaloso, para los que nos dedicamos a la gestión del riesgo de desastre, es una buena noticia. ¿Por qué? Porque no podemos ahora mismo domar las fuerzas de la naturaleza, entre comillas. Yo no puedo evitar un terremoto, no puedo evitar una erupción volcánica, no puedo evitar una precipitación intensa que derive en una inundación, pero sí puedo evitar el daño que produciría ese terremoto, ese movimiento de masa, esa inundación. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues porque depende de una cuestión humana. Lo puedo hacer trabajando la exposición y trabajando la vulnerabilidad. Con lo cual, no veamos el desastre como algo natural que excede a nuestras posibilidades. El desastre, como digo, es más social y depende de nuestras posibilidades. Tenemos que cambiar un poco ese paradigma. El desastre o la catástrofe, ambos son sinónimos, es la consecuencia de una sociedad que sufre un fenómeno peligroso y que no tiene capacidad para hacerle frente con sus propios medios, o se van a ver excedidos en las capacidades de las que dispone. En realidad, el desastre es algo que es inherente al riesgo. Es más, un desastre es la consecuencia de la actualización de un riesgo. De ahí que hablemos de riesgo de desastre. Para poder entender los desastres debemos de entender el riesgo. Para poder gestionar desastres tenemos que gestionar el riesgo. Con lo cual nos vamos a ir a la siguiente cuestión. ¿Qué es el riesgo? Bien, si hay tantas definiciones de riesgo como de desastres como autores, igual ocurre con la definición del riesgo. Hay una ISO, sabéis que son estas normas que sirven para la homologación, la 310, que habla de evaluación de riesgos y que define el riesgo como las consecuencias derivadas de un fenómeno peligroso, la combinación de las consecuencias derivadas de un fenómeno peligroso
y la probabilidad asociada a su ocurrencia. El riesgo es la pérdida esperada por la ocurrencia de un peligro, ¿vale? El riesgo es pérdida, el riesgo es daño. La mejor forma de entender el riesgo es su expresión matemática, lo que es la ecuación general del riesgo. El riesgo te viene a decir que es el componente de tres factores, es el producto de tres componentes: la peligrosidad, por la vulnerabilidad, por la exposición. Sí es cierto que últimamente algunos autores y algunas instituciones meten una cuarta, y es la capacidad de hacer frente al riesgo. Yo pienso que las capacidades tienen más que ver con las vulnerabilidades y que ahí están integradas. De ahí que, bueno, os lo cuente cómo es el estado actual del arte, pero yo me quedo con la peligrosidad por la vulnerabilidad, por la exposición. ¿Y qué importancia tiene esta ecuación general del riesgo? Pues que esta ecuación general del riesgo es nuestra herramienta de trabajo. Esta ecuación general del riesgo es la que nos va a determinar los escenarios de riesgo, por una parte, en un principio. Luego vemos cómo se va a ir complicando la cosa. Y a los que nos dedicamos a la gestión de riesgo de desastre, cuyo objetivo, como os he dicho, es evitar riesgos, reducir los existentes y gestionar el residual, lo que vamos a hacer es gestionar cada una de las, en la medida de lo posible, cada uno de los componentes de esta ecuación. Si yo soy capaz de reducir alguno o todos los valores de los componentes de esta ecuación, seré capaz de reducir el riesgo. Si soy capaz de reducir la peligrosidad, reducir el riesgo. Si soy capaz de reducir la vulnerabilidad, reducir el riesgo. Si soy capaz de reducir la exposición, reduciré el riesgo. ¿Vale? Bueno, vamos a ir viendo estos componentes, porque tenemos que llegar a los escenarios y para eso lo tenemos que entender. ¿Qué es la peligrosidad? La peligrosidad hace referencia a la probabilidad de que se produzca un peligro, una amenaza, como vosotros le llamáis, de características dadas. Vamos a entender por peligro o por amenaza cualquier fenómeno que es susceptible de provocar daño, cualquier fenómeno peligroso. La peligrosidad en sí está caracterizada por dos componentes. Por una parte, la probabilidad de ocurrencia o frecuencia, y por otra parte, la severidad, que tiene que ver con la magnitud del peligro. De tal manera que existe una relación inversamente proporcional entre frecuencia y severidad. Los fenómenos menos frecuentes son más severos que los más frecuentes. Por eso hablamos, y hoy en día se está hablando mucho a raíz del COVID, de fenómenos de baja frecuencia y alto impacto, que como eran tan poco frecuentes, los teníamos dejados un poco de la mano de Dios y no les hacíamos mucho caso, pero hemos visto, como ha ocurrido con el COVID, que cuando se producen realmente nos dan la vuelta a todo y se convierten en situaciones muy complejas que van a crear un problema que exceden el propio desastre en sí. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta esas situaciones. El análisis de la peligrosidad implica básicamente identificar todos, en nuestra zona de estudios, todos aquellos fenómenos que son susceptibles de provocar daño o de alterar la actividad humana o de determinar situaciones que se puedan convertir en peligrosas en combinación con otras. Recientemente, también me parece que fue en noviembre del año pasado, en el 2020, Naciones Unidas publicó un estudio que se llama Hazard Definition and Classification View. Voy a dejar esta presentación donde voy citando toda la bibliografía que he manejado para su elaboración. La voy a dejar a disposición del CEPREDENAC por si a alguien le interesa. Y bueno, en ese estudio, Naciones Unidas ha identificado 318 amenazas susceptibles de generar riesgos de desastre. ¿Vale? Son bastantes, son muchas. Hay amenazas, algunas de ellas, que tienen que ver con la presencia del hombre, con la propia existencia del hombre, o de actividades por él desarrolladas, o el fallo de artilugios por él elaborados, o acciones intencionadas que lleva a cabo. Situaciones de peligro que tienen que ver con concentración de la población en un lugar determinado.
en un desfile, en una marcha, etcétera, etcétera, ¿no? Donde ante determinados comportamientos masivos de pánico se pueden derivar en una estampida y provocar grandes situaciones de desastre. Pues un ejemplo muy típico suelen ser las peregrinaciones a la Meca antes del COVID, cuando iban todos los musulmanes en masa a orar a la Meca, y de vez en cuando pues se producía una estampida y bueno, esas peregrinaciones tienen historiales de cientos y cientos de muertos en algunos casos. Pongo esta porque es emblemática y es muy conocida, pero hay muchos más. La concentración de población en lugares cerrados donde no se reúnen medidas de seguridad, pues también nos han traído historias muy trágicas, ¿no? La famosa boite esta de Río de Janeiro, me parece que fue en Río de Janeiro, la discoteca Kiss, que tuvo más de 300 fallecidos, o en Argentina, etcétera, etcétera. Sí es cierto que conforme aumentamos la seguridad en esas instalaciones, vamos a ir reduciendo el riesgo, pero en sí la propia presencia, la propia concentración de personas puede derivar situaciones de desastres. Actividades económicas, muchas actividades industriales que son capaces de generar accidentes que van a superar el ámbito de la propia instalación. El año pasado todos nos estremecimos, en agosto pasado, cuando un almacenamiento desconocido para muchos de nitrato amónico en el puerto del Líbano pues provocó una explosión que prácticamente destruye la capital destruye Beirut, la capital del Líbano. Y como esto todos tenemos ejemplos. Hay un ejemplo en América Latina que es muy conocido y que para todos los que se dedican a los riesgos tecnológicos lo tienen un poco como referente, que es el famoso incendio con los bleves en la refinería de San Juanico en México. El fallo de infraestructuras críticas, de servicios básicos que pueden crear situaciones de desabastecimiento, de inseguridad, etcétera, etcétera. Hoy en día, dentro de lo que es la gestión del riesgo de desastres, se empiezan a trabajar también situaciones que pueden derivar en situaciones complejas, como es el tema de los ciberataques, ¿no? ¿Qué nos ocurriría si todo el mundo o una parte importante del mundo se quedara durante varias horas sin internet? Todo depende hoy en día, que todo lo tenemos más o menos domótico, sacamos dinero a través de internet, gestionamos todo a través de internet, etcétera, etcétera. Pues sería un caos, seríamos capaces de aguantar unos minutos, no sé si algunas horas. Aspectos sanitarios. Las epidemias y las pandemias, aunque puedan tener el origen en la mutación de un virus determinado, tienen que ver muchas veces con la transmisión de hombre a hombre, de persona a persona, tienen que ver con la presencia de personas. Acciones intencionadas, ¿no? Atentados terroristas. Todos nos estremecimos el 11 de septiembre cuando vimos el atentado de las Torres Gemelas, que se ha repetido cosas semejantes en muchas otras capitales, ¿no? En Londres lo tuvimos desgraciadamente aquí en Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, independientemente de que la causa sea intencionada, que sea compleja, que tenga que ver con la seguridad, que tenga que ver a veces con problemas políticos, etcétera, etcétera, las consecuencias son las mismas que un desastre y tenemos que también saber enfrentarlas y tenerlas en cuenta en nuestros escenarios. ¿Vale? Los grandes desastres que marca la historia tienen que ver generalmente con fenómenos de origen natural. La principal causa de desastres a nivel mundial, por su frecuencia, por su incidencia, por su nivel de consecuencia, por su impacto económico, no cabe duda que son las inundaciones. Hablamos de inundaciones para referirnos a la sumersión temporal de terrenos generalmente secos como consecuencia de la llegada inusual y más o menos repentina de un volumen de agua que es superior al habitual en una zona determinada. Zonas que están secas y que por fas o por nefas en un momento determinado quedan sumergidas por sobre las aguas debido a desbordamientos de ríos, debido a la acción del mar, debido a las precipitaciones in situ, especialmente en áreas urbanas donde no tienen suficiente dimensionado los alcantarillados de pluviales
pluviales o muchas veces no los tienen. Fallos de sistemas artificiales, de presas, de diques o incluso otros factores, algunos de ellos de origen natural, factores astronómicos, las mareas. Todos tenemos la imagen esa bucólica de la inundación de Venecia debido a las situaciones de pleamar, factores geológicos. Un terremoto en el mar puede producir un tsunami, ese tsunami puede producir una inundación o la combinación de todos ellos. El hombre también incide para incrementar y agravar el riesgo y la peligrosidad, en este caso derivada de la inundación, con obras públicas mal diseñadas que obstaculizan el paso de las aguas, la invasión y la ocupación de los cauces, algo muy común en todos nuestros pueblos, la falta de ordenación de las áreas inundables, la falta de recogida de pluviales que hace que las escorrentías se concentren en las tramas urbanas y éstas dejen de ser calles para convertirse en ríos muchas veces, la falta de mantenimiento de los cauces que con más frecuencia de la que nos gustaría se convierten en basureros y en vertederos, el lugar donde vertimos y echamos todo aquello que no sea. Esto no solamente puede crear un problema ambiental de salubridad, sino también de estocalización del paso de las aguas y un problema de inundación. Los terremotos son otro de los fenómenos naturales susceptibles de provocar grandes desastres sobre grandes áreas del territorio. Yo siempre digo que el terremoto es el fenómeno natural más temido porque no avisa y porque se produce de forma súbita. Un terremoto es cuestión de segundos, todo lo más algún minuto. Y es un fenómeno cuyos efectos, cuyos impactos están ligados básicamente a entornos urbanos. La principal causa de daños en un evento sísmico se debe a la respuesta dinámica de los inmuebles al movimiento vibratorio generado por el terremoto. A mayor severidad de ese movimiento vibratorio, mayor va a ser el daño. El movimiento vibratorio tiene que ver con la acción de las ondas sísmicas y la severidad que va a determinar que ese movimiento sea más o menos fuerte tiene que ver con diferentes aspectos. Por una parte, por el tamaño del terremoto, la magnitud del terremoto. A mayor magnitud, mayor severidad. El tamaño es importante, pero el tamaño no es lo único. Tenemos que tener en cuenta otros aspectos. La profundidad del foco. El terremoto se produce porque se libera energía en un punto del interior de la Tierra y se propaga hacia el exterior a través de ondas sísmicas que van a ser las que ponen en movimiento el suelo. Pues bien, a mayor profundidad va a ser mayor el trayecto que tienen que recorrer esas ondas sísmicas, de tal manera que la energía que se libera se va a ir dispersando. La mayor profundidad determina una menor severidad y por tanto un menor daño. La distancia del epicentro. El epicentro es el lugar geométrico, la proyección del foco, del hipocentro, del lugar en el que se inicia la liberación de energía con la superficie. Y es el lugar de la superficie terrestre donde el terremoto alcanza su máxima expresión, donde se van a dar las máximas intensidades. Conforme nos alejamos de ese epicentro, también se va a ir dispersando esa energía y también va a ser, la severidad del movimiento va a ser menor. Tenemos que tener también en cuenta otro tipo de factores, el tipo de suelo. Con suelos blandos, pues la onda sísmica va a ir mucho más lenta, de tal manera que para transportar una misma cantidad de energía va a amplificar la onda. Y es como si yo voy corriendo por una superficie firme, voy muy rápida y cuando llego a un suelo arenoso me cuesta más dar esa zancada. Para transportar la misma cantidad tengo que dar una zancada más grande, amplifico la onda. Pues aquí ocurre lo mismo. En los temas de directividad es mayor el movimiento y por tanto la severidad del terremoto en las proximidades de la falla y especialmente siguiendo la línea de propagación de esa falla, ¿no? Bueno, podríamos estar. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la duración del terremoto. No es lo mismo que se esté produciendo ese movimiento, que el edificio esté vibrando durante unos segundos, aunque lo haga durante unos minutos. Y la duración tiene que ver con el tamaño del terremoto, con la magnitud, mayor duración, pero también con el tipo de
de suelos, ¿no? Bueno, esto es un poco cómo tenéis la región y especialmente aquellos que vivís en la fachada Pacífico, vivís en el cinturón de fuego, en el cinturón circunpacífico, coincidiendo con una gran zona de subducción y, bueno, tenéis la mayor actividad sísmica del planeta junto con la otra orilla del océano Pacífico. En concreto, el mayor terremoto registrado en la historia de la humanidad, teniendo en cuenta que tenemos registros solo de los últimos 100 años, tenemos capacidad para medir terremotos, se produce en Valdivia, en Chile, el 22 de mayo del año 1960. Parece ser que fue un terremoto de en torno a 9.5. Digo parece ser porque es un magnitud Richter y la verdad es que la magnitud Richter no sirve mucho para medir los grandes terremotos. Más recientemente el terremoto de Maule, también en Chile, da una magnitud de 8.8, ¿no? E independientemente de que en esa zona circunpacífica es donde mayor actividad, mayor cantidad de terremotos y mayor magnitud se van a producir, ninguna parte de América Latina, como no hay ninguna parte del mundo que esté libre de terremotos, ninguna. ¿Vale? Pero sí que es cierto que ahí son los que nos van a provocar grandes desastres, no solamente ahí, sino también en toda la zona del Caribe, Colombia. Aquí no se ven la zona de las islas, especialmente Haití, Jamaica, pero bueno, tenemos evidencias importantes. Los movimientos de masa han creado grandes catástrofes, especialmente en América Latina. Hay un estudio de Sepúlveda y Penley del año 2015 que ha inventariado entre 2004 y 2013 611 movimientos de masa en la región que determinaron casi 12.000 fallecidos, ¿no? Los movimientos de masa hacen referencia al desplazamiento de grandes volúmenes de material a favor de la pendiente debido al efecto de la gravedad. Dependiendo de cómo sea la propagación y la forma de la ruptura, vamos a tener pues, deslizamientos, desprendimientos, vuelcos, etcétera. Para que se produzcan necesitamos que haya pendientes, necesitamos determinadas condiciones hidrogeológicas y dependiendo del tipo de material vamos a tener una cosa u otra. Y esos son factores condicionantes, pero van a venir desencadenados por terremotos, por lluvias, pero también por la acción humana, ¿no? Por actividades biológicas, incendios forestales que desprotegen, agentes erosivos, etcétera, etcétera. Esto es muy común. Estas fotos son de la región. Esta es las inundaciones de Nova Friburgo en Brasil en enero del 2011, donde el desplazamiento de ese gran volumen de material a favor de la pendiente va a encontrarse con edificaciones a su paso que va a sepultar y va a provocar grandes catástrofes. Y muchas veces son los asentamientos, los inmuebles, las instalaciones las que se asientan sobre esas laderas inestables, que en un momento determinado se inestabilizan, se ponen en movimiento y se arrastran todo lo que llevan sobre ellas. Los propios volcanes, la existencia de un volcán activo implica un peligro y es un riesgo que muchas veces es minusvalorado porque la actividad no es tan importante, no es tan frecuente como para que se sea consciente. No, hay algunos que son tremendamente activos, como es el caso del volcán de fuego, que tiene erupciones pequeñitas pero prácticamente continuas, pero hay otros muchos que no. Pero es que además hay amenazas volcánicas que van a exceder lo que sería el cono del volcán y que en algunos casos van a ir varias decenas de kilómetros o varios cientos de kilómetros. El caso de los flujos piroclásticos, las famosas nubes ardientes que queman y entierran todo lo que encuentran en su paso. En el caso del volcán de fuego, por ejemplo, alcanzaron más de 14 kilómetros. Los famosos lahares, que es la segunda causa de muerte como consecuencia de una erupción volcánica, pueden llegar varias decenas hasta una centena de kilómetros. Un lahar fue la causa de la famosa catástrofe de Armero por la erupción del nevado del Ruiz. Armero me parece que se encuentra, alguno de vosotros seréis colombiano y a lo mejor me corregí, 50, 60 kilómetros del nevado del Ruiz en sí. Fue un evento totalmente emblemático, no solo a nivel de la región de América Latina, sino a nivel del mundo y que sirve para que
haya un antes y un después en cuanto a la gestión de emergencias por desastres. Fue emblemático. Los incendios forestales. Los incendios forestales cada vez están teniendo más protagonismo en cuanto a desastre y tienen mucho que ver con el cambio climático. Si hay algún chileno por ahí escuchando, nos puede contar mucho, ¿no? de los problemas que están teniendo con las interfaces urbanos-forestal. El hombre, porque no tiene sitio en el espacio urbano, muchas veces se asienta en la zona rural, que a veces es forestal, u otras veces buscando la calidad que puede dar un paraje forestal, etcétera, etcétera, o lo bucólico, se asientan en esa zona. Esto hace que se esté incrementando la interacción humana con la foresta, lo que aumenta la probabilidad de ignición, pero además se incrementa el número de elementos en riesgo, con lo cual determina al final un mayor riesgo y grandes catástrofes, como hemos podido ver en los últimos años en Chile, aunque no solo, también en la Amazonía, aunque digamos que en la Amazonía, aunque la superficie quemada es importante, quizás el número de acervos lo fuera menor. Es un repaso en cuanto a las peligrosidades. Otro de los componentes determinantes es la exposición. La exposición hace referencia al conjunto de personas y bienes que están expuestas al peligro, los que están amenazados por el peligro. Y esto que parece sencillo y que lo calculamos con nuestros estudios de riesgo y que lo plasmamos en un mapa, es muy difícil de estimar. ¿Por qué? Porque es un factor tremendamente dinámico. Si estamos hablando de personas, la población en un lugar determinado varía a lo largo del día, de la noche al día, a lo largo del mes, a lo largo de la semana. Los fines de semana me voy a la casa de la playa o los fines de semana me voy al campo. Durante semana trabajo en la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual es tremendamente difícil de determinar a la hora de evaluar riesgos y por tanto de tener un escenario de riesgo. Además tenemos que tener en cuenta que no todos los elementos expuestos al riesgo se van a ver dañados, pero sí que todos los elementos expuestos al peligro se van a ver dañados, pero sí que todos los elementos dañados por el peligro están expuestos a ese riesgo. Con lo cual ya digo que a la hora de cuantificar, porque todo esto necesitamos cuantificarlo, necesitamos hacer números, necesitamos saber de lo que estamos hablando para poder adoptar medidas de forma objetiva, es muy difícil de evaluar. Nos fallan los datos, nos fallan muchas veces los datos. Y si hay una componente determinante, yo siempre digo que el peligro, la amenaza es el desencadenante, pero el determinante de la catástrofe es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad no se centra en un aspecto, la vulnerabilidad hay que hacerlo con un planteamiento holístico y sistémico. Hace referencia a un conjunto de características y circunstancias que hacen con una comunidad, que un sistema o que en un elemento sea susceptible a los efectos dañinos del peligro. Si la exposición era dinámica, más lo es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad depende de muchas cosas, depende de la amenaza en sí, depende de la severidad de la amenaza. Un edificio va a aguantar mejor un terremoto de magnitud 4 que un terremoto de magnitud 8. Esto es sencillo, pero va a depender sobre todo de las características del elemento afectado y va a depender de las capacidades en su sentido más amplio que tenemos para hacer frente a ese riesgo, de las dotaciones, de la formación, de la información, de los sistemas de alerta, de todo ello. Las características que hacen que un elemento, una sociedad o una comunidad sean susceptibles a resultar dañada dependen de factores físicos, sociales, económicos, ambientales. Es lo que denominamos factores subyacentes del riesgo y es lo que van a determinar ese incremento o disminución de la vulnerabilidad y al final el incremento o disminución del riesgo. Los factores físicos tienen que ver básicamente con la localización del emplazamiento, del asentamiento y con las deficiencias de su estructura para absorber los efectos de esas amenazas. Tienen que ver con el tipo de viviendas, con el diseño de esas viviendas, con la calidad de sus materiales, con el diseño de la urbanización, el diseño de ciudades, si es que la hay. La urbanización desordenada favorece, hace más susceptible, favorece la vulnerabilidad, la falta de regulación de usos, los déficits de infraestructuras, de servicios, etcétera, etcétera. Esta foto os es familiar. Esto se repite bastante en la región.
¿Qué ocurre si aquí hay un terremoto? ¿Qué ocurre si aquí hay una inundación? ¿Qué ocurre si aquí hay un movimiento de masas? Pero no solo tenemos que tener en cuenta los factores físicos, tenemos que tener en cuenta también los factores sociales y sobre todo los factores sociales, que además están ligados con los físicos. Uno es consecuencia de otro. Los factores sociales son los que tienen que ver con las condiciones de vida, que derivan de situaciones de pobreza, de desigualdad, de exclusión social, de discriminación por razón de género, de raza, de religión, de estatus social, de discapacidad, de edad, factores psicológicos. Los factores sociales dependen de la capacidad económica, de factores económicos también. Y esto es lo que nos permite que tengamos mejores medios para hacerle frente, mejores viviendas, mejores medios materiales, mejor capacidad de organización, mejores atributos y actitudes. En el informe que os comentaba en el GAR de América Latina, que salió en octubre del 2020, habla de que es la región más desigual del mundo, con 184 millones de pobres. Hablamos de pobres aquellos que viven con menos de 5,5 dólares al día y de los cuales 111 viven en las ciudades. Dentro de los factores de la vulnerabilidad social hay grupos que son especialmente vulnerables, entendiendo en este caso por personas vulnerables, pues aquellas que tienen, no tienen que se encuentran desvalidos o que son débiles frente a los desastres. Hablamos de personas desplazadas, de refugiados, de repatriados, personas marginadas, excluidas, desposeídas, niños pequeños, mujeres embarazadas, madres lactantes, ancianos, discapacitados. La vulnerabilidad varía en el ciclo de la vida, varía para una misma persona en un momento determinado va a tener una vulnerabilidad diferente a otra. Tiene que ver con el contexto social, político, económico. Todo ser humano es vulnerable en mayor o menor grado y en mayor o menor grado en un momento de su vida. Y todo esto son factores sobre los que se puede trabajar y también se puede reducir. Los factores económicos que están relacionados con los anteriores, la falta de aseguramiento. Hoy leía para otra cosa que estoy preparando diferente, un artículo que hablaba de que a nivel mundial tan solo el 13% de los elementos dañados por desastres se encuentra asegurado. Y ahí estamos con los países de altos ingresos, medio ingreso y bajo ingreso. Solo el 13%. Si uno ha aprendido algo a lo largo ya de 30 años dedicada a la gestión de riesgos de desastre, es que las penas con pan son menos. Si tú pierdes todo, pierdes la vivienda, pero tienes algo que te lo palie, que te lo indemnice, al final las penas con pan son menos, ¿no? Medios de vida vulnerables, esas economías muchas veces sumergidas, que dependen de economías autárquicas, de tal manera que cuando mi sistema económico, mi modus vivendi se ve afectado, dejo de ingresar y no tengo con qué comer y no tengo con qué mantenerme. La falta de incentivos para la inversión privada en reducción de riesgo de desastre, la complejidad de las cadenas de suministros, los monocultivos o monoindustrias en lugares determinados, de tal manera que cuando se ven afectados toda esa sociedad se va a ver afectada. Todo es mucho más amplio. Los factores medioambientales, la degradación ambiental, la sobreexplotación de recursos, todo eso va a determinar, especialmente la peligrosidad, va a determinar incendios forestales, va a ser determinante para favorecer escorrentías, para favorecer movimientos de masa, etcétera, etcétera. Los factores políticos, la gobernanza juega un papel clave, las tomas de decisiones, necesitamos liderazgo, instituciones de gobierno fuerte, que se tomen en serio esto, porque en definitiva los gobiernos, y eso lo viene a decir Sendai dice que la gestión de riesgo de desastre es responsabilidad de todo, pero el que tiene que llevar la batuta son los gobiernos y son los que deciden sobre la dotación de infraestructuras y servicios, cómo ha de ser el desarrollo y la ordenación urbana, regulan las actividades peligrosas, soportan y facilitan las acciones de las comunidades para reducir los riesgos.
proporcionan ley y orden. Uno de los problemas, si alguno de vosotros estuvisteis en el desastre de Haití de enero del 2010, uno de los problemas importantes fue la falta de instituciones de gobierno lo suficientemente fuertes, ¿no?, que tomaran las decisiones en ese problema, aparte de un país paupérrimo en el que gran parte de su población vivía por debajo del umbral de la pobreza. Los gobiernos son los que deciden que haya capacidades de respuesta hasta la emergencia, que se elaboren planes de emergencia, que se tengan sistemas de alerta, que los tomadores de decisiones tengan los medios necesarios para tomar esas decisiones y que estén lo suficientemente preparados para ellos. La gobernanza del riesgo de desastre, vamos a definirla, o la definen así Naciones Unidas, como el sistema de instituciones, mecanismos, marcos normativos, jurídicos y otras disposiciones que se utilizan para orientar, coordinar, supervisar la reducción del riesgo de desastres y las esferas políticas conexas. Y se tienen que hacer de una forma transparente, inclusiva, colectiva e eficiente. ¿Vale? Si hay enemigos de la gobernanza son los gobiernos corruptos, poco transparentes, opacos, etcétera, etcétera. Necesitamos ser libres. Todo esto es lo que hace que eventos potencialmente más desastrosos sean más exitosos que otros que no lo sean tanto. Y aquí os pongo el ejemplo del terremoto de Maule en febrero del año 2010 en Chile, donde fue un terremoto de 8.8 potencialmente muy dañino, que me parece que se salva con varias centenas de fallecidos, unos daños importantes, pero si lo comparamos con un terremoto mucho menor, como fue el terremoto de Haití, de Puerto Príncipe, un terremoto de 7.0, donde no hablamos de varias centenas de fallecidos, sino hablamos de varias centenas de miles de fallecidos y la destrucción prácticamente total de todos sus hogares. El paradigma de elementos vulnerables son los asentamientos marginales, en todas sus denominaciones, los famosos slums, favelas, villamiserias, calampas, llega y pon, tugurios, guasmos, como los queráis llamar, cada uno los llamáis de su forma. Y en América Latina, hasta el 2014 se consideraba que 2 de cada 10 habitantes de entornos urbanos vivían en barrios marginales. En el Caribe se supone que la cifra se duplicaba, estábamos hablando de 4 de cada 10. Unos 110 millones de personas vivían en estos asentamientos irregulares. La ocupación informal del suelo en entornos urbanos llega a ser del 65% en algunos emplazamientos e incluso lo supera al 70% en otros. Están formados por hogares irregulares. Un hábitat define un hogar irregular, como aquellas que, o marginal, como aquellas que no cumplen alguno de estos criterios. No son viviendas duraderas y permanentes porque no protegen de las condiciones climáticas, no tienen suficiente espacio habitacional, entendiendo por lo cual más de 3 personas por habitación, no tienen fácil acceso al agua potable en condiciones de seguridad, de cantidad suficiente y de precio asequible. Con el COVID ha sido uno de los problemas que ha habido que afrontar. Nos decían hay que lavarse las manos constantemente, hay que mantener las distancias social. Muchos de los colegas que se dedican a la gestión de emergencia en América Latina han tenido que ingeniárselas para hacerles llegar agua en cantidad suficiente y en condiciones de seguridad a esos asentamientos para poder asegurar que se podían lavar las manos. Un saneamiento adecuado en forma de baño público compartido por un número razonable de personas. Todos sabéis que son asentamientos que se forman de forma espontánea porque va llegando a las ciudades gente que viene del área rural buscando un mundo mejor la mayor parte de las veces o huyendo de conflictos otras veces y van construyendo sus viviendas con lo que encuentran a su paso sin ningún tipo de diseño, con escaso o nula calidad. Obviamente no hay urbanización, no hay infraestructuras, no hay servicios. Los habitantes que los habitan carecen de recursos, factores de vulnerabilidad física, de vulnerabilidad social y de vulnerabilidad económica.
lo normal es que vivan de la economía sumergida. Esta gente no se podía quedar en su casa haciendo un confinamiento preventivo, como nos hemos quedado nosotros teletrabajando detrás de un ordenador y quejándonos muchas veces de que no salíamos al aire libre, porque si no producían, si no vendían, si no se dedicaban a su situación irregular, no comían. Con lo cual, todo esto es mucho más intrínseco, todo está relacionado entre sí. Cuando trabajamos en escenarios de riesgo, tenemos que darnos cuenta de que todos los factores están relacionados entre sí, de tal manera que si tiramos de uno vamos a tirar de todos. Es gente que convive con un elevado riesgo de incendios, porque son viviendas altamente inflamables, construidas con lo que encuentran a su paso. La falta de infraestructura impide muchas veces la ayuda externa, vías de evacuación, esas cosas que nos quedan tan bonitos en los planes. Muchas veces es imposible llegar y además muchas veces se asientan en los márgenes de cauces fluviales, dentro de los propios cauces fluviales, pero no porque quieran, sino porque no tienen otro sitio, de laderas inestables. Esta situación son difíciles y seguro que cada uno me contáis una realidad de cómo se está afrontando y todos me vais a contar que es tremendamente difícil, pero el problema no es local y estructural, el problema es que siguen creciendo y la gestión de riesgos de desastres habla de evitar nuevos riesgos, no solamente de reducir los que hay, sino habría que evitar. Cada país, a mí es un tema que me gusta y cada país de la región tiene una normativa totalmente diferente y los considera de una forma totalmente diferente. Son situaciones tremendamente complejas. La mejor forma de reducir la vulnerabilidad es incrementar la resiliencia. Este término tan manido, ahora todo es resiliente y a partir del COVID somos más resilientes. Bueno, la resiliencia, digamos que tiene una relación directa con la vulnerabilidad e inversamente proporcional, porque la mayor vulnerabilidad supone una menor resiliencia y viceversa, con lo cual si incrementamos la resiliencia vamos a reducir la vulnerabilidad. Es un concepto complejo porque implica tres conceptos a su vez. Por una parte hace referencia a la capacidad de absorber las fuerzas destructivas a través de la resistencia o la adaptación. Vamos a adaptarnos a la situación, a resistir el desastre y a adaptarnos a él. Vamos a ser capaces de mantener unas funciones básicas cuando nada funciona. Vamos a intentar que algo funcione cuando en teoría nada funciona. La capacidad de mantener y gestionar esas funciones básicas y la capacidad de recuperarse tras un evento, de recuperarse pronto en la medida de lo posible y sobre todo bien, ¿vale? Digamos que implica eso. La resiliencia es la capacidad de superar la adversidad. Y con todo esto vamos a llegar a nuestros escenarios de riesgo, que no son más que descripciones de eventos. En un territorio el plantearnos qué ocurriría si, pero con hipótesis creíbles. Yo no voy a plantearme qué ocurriría si llegaran los marcianos y todavía no sé si los marcianos existen o no existen, pero sí que sé por la información histórica, por la evidencia geológica, etcétera, etcétera, que en un determinado territorio me puede afectar una inundación, me puede afectar una erupción volcánica, me puede afectar un terremoto o ambos conjuntamente. A partir de ahí empiezo a plantearme qué ocurriría, intentar responder el y sí, y para ello, ¿cómo lo hago? El primer paso para construir los escenarios de riesgo es identificar los peligros y evaluar el riesgo que ello conlleva. Para evaluar el riesgo voy a evaluar cada uno de esos componentes, que no son componentes únicos, como hemos visto con el tema de la vulnerabilidad. No es solo un aspecto. El terremoto a lo mejor sí es uno, pero la vulnerabilidad ante el sismo de una sociedad o una comunidad depende de factores físicos, sociales, económicos, etcétera, etcétera. E intentar determinar cuáles son las pérdidas potenciales. ¿Qué es lo que esperaría? Con ese diagnóstico voy a poder actuar. Tenemos que tener en cuenta que en un territorio pueden convivir varios peligros, pero no solamente pueden convivir varios peligros, sino que se pueden dar a la vez. Tenemos una erupción volcánica que nos coincide con el efecto de un ciclón tropical, pero además están relacionados entre sí y muchas veces están desencadenados. Este es el ejemplo del terremoto de Sichuan
del año 2009. Es un terremoto que causó decenas de miles de muertos, que se produce en una zona de relieve muy imbricada, densamente poblada, y donde al colapso de las edificaciones debido al movimiento vibratorio del suelo hay que unir pues, gran cantidad de desprendimientos y deslizamientos que van a sepultar todo lo que encuentran. Ha sido desencadenado por el terremoto, lo que se denomina el efecto cascada, que además estos movimientos de material a favor de la pendiente no solamente van a sepultar las edificaciones, sino que en la parte más baja se van a encontrar con cauces fluviales que lo represan, favoreciendo también situaciones de inundación. Hay un paradigma de efecto cascada que es el terremoto de Tonshoku en Japón del año 2000, me parece que fue en el año 2010, ¿no? El que es un terremoto que genera un tsunami, el tsunami inunda toda la costa de Tonshoku de Japón, ahí se encuentra Fukushima, produce un accidente nuclear, afecta a 8 o 9 instalaciones industriales, produce grandes accidentes mayores en la industria, provoca inundaciones también porque a su vez genera movimientos de ladera que van a capturar cauces, roturas de presa. Bueno, ese es un poco el paradigma, ¿no? Pero esas situaciones de baja frecuencia tienen alto impacto y las tenemos que tener en cuenta. El primer paso que vamos a hacer es identificar los peligros. Vamos a ver en mi territorio todos aquellos fenómenos que me pueden producir daño. Y una vez que los tengo identificados, y con la información histórica, con las evidencias geológicas, porque aquí hay ceniza y aquí hay fumado, es decir, si hay una refinería de petróleo, sabemos que es susceptible de provocar una explosión. Si hay una empresa que está almacenando, transportando o manipulando sustancias peligrosas, sabemos que puede haber un problema que se hace con medidas de seguridad y se construyen para que no lo exista, pero nos queda una pequeña probabilidad de que eso ocurra y tenemos que estar preparados para que eso ocurra. Una vez que lo tenemos identificados, vamos a calcular su probabilidad de ocurrencia. Vamos a ver qué elementos se verían afectados y dentro de esos elementos que se verían afectados, teniendo en cuenta los factores de vulnerabilidad, vamos a ver cuál sería el daño. Los resultados de estos estudios, de estos escenarios de riesgo, los vamos a plasmar de forma diferente, depende para lo que queramos nuestro estudio. Lo más común son los mapas de riesgo. Los mapas de riesgo hacen hincapié pues, en la componente espacial, es una forma de representar el riesgo en el espacio. Esto es un mapa de riesgo sísmico en la región donde yo vivo, aquí en Murcia, en el que nos representan para cada una de las entidades menores el porcentaje de viviendas de tipo A que se verían afectadas. En realidad no son mapas, sino que hoy en día con los sistemas de información geográfica vamos jugando, poniendo capas y tenemos una idea bastante aproximada de qué es lo que nos puede ocurrir y nos sirve para la toma de decisiones en las diferentes etapas del ciclo de gestión de riesgos de desastres, la prevención, la preparación, la respuesta, etcétera, etcétera. Hoy en día se utilizan mucho también las matrices de riesgo. Las matrices de riesgo nos sirven para comparar riesgos entre sí y lo que van a hacer es relacionar la probabilidad de ocurrencia con el impacto. Y de esa combinación de probabilidad de ocurrencia con el impacto sacamos una tercera dimensión que va a ser el nivel de riesgo. Podemos tener situaciones de bajo impacto, de baja ocurrencia, baja frecuencia y alto impacto, y nos va a determinar un riesgo muy, muy alto. Esto se hace, bueno, no viene al caso, esto se hace generalmente con paneles de expertos, a partir de información de eventos pasados, etcétera, etcétera. Otra forma de representar el riesgo que se utiliza poco porque necesita mucha información numérica, necesitamos mucho dato, información cuantitativa y de eso no tenemos, son las curvas de riesgo que lo que van a hacer es relacionar la probabilidad de exceder un determinado impacto en un periodo de tiempo dado considerando todas las pérdidas posibles. Es un poco los espectros de respuesta para todos los que dedicáis a riesgo, a diseño sismorresistente, si es que hay alguien en el grupo.
Y hoy en día se utiliza y además está marcando un antes y un después, desde el 2015 que se crean los índices de riesgo y sobre todo se utiliza el índice de riesgo por antonomasia que es INFOR. Os pongo ahí el link para que podáis utilizarlo y lo que hace es que no solamente va a tener en cuenta los componentes del riesgo, peligrosidad, exposición, vulnerabilidad y capacidad de respuesta, sino todos esos factores subyacentes de los que yo os estaba hablando. Me parece que maneja hasta 50 y tantos factores diferentes, ¿no? Ahí os pongo el link. Bueno, esto lo está manteniendo el Sistema de Naciones Unidas y el Joint Research Center de la Unión Europea. Está actualizado, está a nivel nacional y en algunos países de la región, como me parece que es el caso de Guatemala, seguro, Colombia y hay otro más, también se tiene a nivel subnacional. Y bueno, aquellos que no lo conozcáis, os invito a que os metáis y investiguéis un poco para que veáis las grandes capacidades que tiene de cara a el conocer esos escenarios y el tomar esas decisiones reductoras de riesgo que tenemos que tener. Tenemos que afrontar el análisis de escenario conforme a lo que nos dice Sendai, conforme al multirriesgo. Peligros que se producen de forma síncrona o asíncrona, pero que coinciden en un territorio. Peligros que desencadenan otros peligros, el famoso efecto cascada, que muchas veces va a hacer que el efecto secundario tenga mayor impacto que el del efecto primario y que en todo caso va a incrementar la peligrosidad de una forma sinérgica, de una forma totalmente exponencial. Hoy en día nos estamos dando cuenta y es algo en lo que se está trabajando en los últimos años, pero que a raíz del COVID se está empezando a trabajar mucho más de una forma más seria y necesitamos que la comunidad científica profundice muchísimo más en esto. Estamos hablando de los famosos riesgos sistémicos. Esto no es tan lineal como yo lo he estado contando. Hemos visto que hay complejidades, que los factores de vulnerabilidad están relacionados entre sí, pero ahora lo que nos planteamos es que el mundo es un sistema. El mundo es un sistema formado de subsistemas, de tal manera que el impacto en un subsistema puede poner en jaque el resto de subsistemas. Y eso es lo que nos ha puesto de manifiesto el COVID, como algo que empieza en una crisis sanitaria acaba en una crisis global, acaba o está todavía en una crisis global de características políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales, de todo tipo. Nos ha cambiado la forma de vida. No sabemos todavía qué repercusiones ni qué impactos le va a tener esto. Los riesgos sistémicos, por definición, son emergentes, no son algo obvio. Muchas veces no los vamos a identificar hasta que ya se han producido y hasta que empezamos a tener consecuencias. No éramos conscientes cuando ocurrió el COVID, esas repercusiones en todos los ámbitos que íbamos a tener. Son difíciles de predecir porque son grandes desconocidos, pero sí que tienen una serie de características comunes, son tremendamente complejos, superan los ámbitos locales, tienen naturaleza transfronterizas, globales. No hay ahora mismo un país del mundo a salvo de esta situación. Las relaciones no son estocásticas ni deterministas. No me basta que lo que ocurrió en el pasado volverá a ocurrir en el futuro, si no hago algo al contrario. Son relaciones estocásticas. A medida, yo digo que se subestiman en los ámbitos de las políticas públicas. No se estiman, no se tienen en cuenta. Estamos todavía con el AIOU de los riesgos y tenemos que ir a algo más complejo. El símil que se viene a hacer ahora es el de la analogía con el iceberg. Lo que conocemos es solamente la punta del iceberg y necesitamos conocer cuál es todo el entramado y hacia dónde vamos para conocer realmente cuáles son los escenarios y qué es lo que nos vamos a encontrar. Supongo que me he pasado de tiempo, no lo sé, no he ido midiendo, pero esto es un poco lo que os quería decir de una forma muy resumida y a partir de ahora entro a vuestra disposición. Muchas gracias por atenderme y por soportarme. Muchísimas gracias, Sofía. Bajo ninguna circunstancia es un proceso de soportar, todo lo contrario, es un proceso de aprender a partir de la experiencia, de la amplia información que nos has compartido, que desde la óptica del CEPREDENAC esperamos se convierta en conocimiento para llevar a la práctica. Muchísimas gracias
por la apertura y la prestancia y sobre todo por lo informativo y aprendido dentro de tu presentación y tu experiencia compartida. Damos ahora... Perdona, si me echas una mano me dices cómo dejo de compartir la presentación y así veo la... justamente... vale, poner en pausa, ya está, ya está. Gracias, ya está. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Damos entonces ahora paso a la serie de preguntas. Si alguien las tuviese, lo que tenemos en el chat de información es pues felicitaciones por la presentación. Algunos participantes consultan si es posible compartir la presentación que les parece sumamente importante y el abordaje. Y para algunos otros comentarios es que no fue un desperdicio de tiempo, sino todo lo contrario. Muy bien aprovechado el tiempo, así es que muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la generosidad de los comentarios. Respecto a la presentación, se la haré llegar a Susi Girón y ella os la hará llegar a vosotros de la forma que considere o que tenga establecido. No hay ningún problema. Perfecto. Agradecemos si nos quieren compartir sus correos electrónicos para poderles enviar la presentación con mucho gusto. Y nos hacen una pregunta sobre las sequías como amenaza de desarrollo lento. ¿Qué nos puede recomendar para abordarlas y hacer simulaciones? ¿Hay alguna experiencia compartida que nos pudiera para compartir y poderlas adaptar a nuestros contextos? Bueno, aprovechando la sequía, mañana es 17, mañana es el Día Mundial de la Desertificación y Sequías y se va a lanzar un GAR especial, un informe global sobre riesgo de sequía que va a lanzar la Unidad de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres. Y bueno, hay además una sesión que es abierta al público bajo registro. Si estáis interesados en sequía, aprovecho porque sale mañana, es a las 3 horas española, no sé a qué hora será en América Latina. Bien, el tema de las sequías es muy complicado porque además cada uno entendemos por sequía una cosa. ¿Vale? No es lo mismo en el África subsahariana, donde tienen economías autárquicas, donde viven de lo que cultivan y donde 10 días sin lluvia o un periodo determinado sin lluvia supone la ruina de la cosecha, que en el mundo más civilizado, donde tenemos sistemas alternativos de almacenaje de agua o de obtención de agua. Por ejemplo, yo vivo en una zona tremendamente árida. Yo vivo en España, pero no vivo en Madrid, vivo en el sureste y es pues, uno de los puntos más áridos. Estamos ya cerca de África, en distancia pues, a las costas argelinas estaremos a media hora de avión, 500 kilómetros, y tenemos esa influencia. Aquí es una zona de sequías endémicas, pero sí es cierto que se está haciendo un gran avance con la obtención de agua desalada a partir del mar. Con lo cual, bueno, la sequía no solamente tiene que ver con la falta de lluvia, sino que tiene que ver especialmente con la falta de capacidad para obtener el recurso por otros medios. En el mundo civilizado, una sequía no provoca hambrunas. En el mundo, perdón, disculpar lo de civilizado, que creo que no ha sido lo más oportuno. En el mundo más desarrollado, una sequía no provoca hambruna. En países con bajos ingresos y con escasas capacidades se traducen hambrunas. Esas hambrunas se traducen en migraciones masivas, en desplazamientos, etcétera, etcétera. Entonces, es difícil que haya ejemplos que puedan ser extrapolables a otros sitios. Depende de lo que estemos hablando, ¿vale? Obviamente, el conocimiento científico se tiene y la capacidad tecnológica también, pero aquí hay un problema de recursos, de desigualdad, hay un problema de gobernanza, de decisiones muchas veces de los gobiernos, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora, independientemente de que los escenarios de cambio climático no son nada halagüeños ni para nosotros, los que vivimos en el sur de Europa, ni para gran parte de América Latina, no nos podemos comparar, por ejemplo, con las situaciones del Sahel, etcétera, etcétera, donde se unen otras condicionantes que los hacen más difíciles de sobrellevar. ¿Vale?
En la publicación que se va a presentar mañana vienen dos ejemplos muy claros, uno de Asia y otro de África, por lo que he podido leer. No conozco el informe, conozco el resumen y estoy deseando verlo porque es un tema que me interesa. Muchísimas gracias, Sofía. Pues nuevamente las felicitaciones con algunos nuevos chats que nos han compartido, que el tiempo justamente ha sido muy apreciado y una de las últimas preguntas es si nos puedes compartir alguna información o experiencias relacionados a la pregunta. ¿Hay tendencias de ocurrencia de riesgos sistémicos en la actualidad? No. Son estocásticos, es muy difícil saber en cuánta frecuencia. Lo primero que nos falta es conocimiento. Y además lo primero que nos falta son datos. No tenemos datos. Yo ahora estoy trabajando un poco haciendo una visión de cuál es la situación del riesgo de inundaciones en América Latina, por otro tema en el que estoy metida. No hay datos reales de impacto. Con lo cual, si no hay datos de eventos pasados, es muy difícil conocer tendencias futuras. Y sobre todo en estos casos tan complejos como son los riesgos sistémicos. Estamos empezando a ver que hay algo más, que no es tan lineal, que, vamos a ver, en esto se ha producido una evolución importante. Hasta la década de los 90 del siglo pasado, que es cuando llega el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, pues los desastres prácticamente eran castigos divinos ante los que no hacíamos nada. No había ni instituciones internacionales dedicadas a esto. No hacíamos más que rezar, el que era creyente y el sálvese quien pueda, ¿no? El ponernos a... Poco a poco se va avanzando. En la década de los 90 nos sirve para que nos focalicemos en el fenómeno peligroso en sí. Y es cuando empezamos a hablar de desastres naturales, de riesgos naturales. El problema era el terremoto, el problema era el volcán, etcétera, etcétera. Con Hyogo y sobre todo con Sendai damos el salto. Con Hyogo damos el salto y empezamos a centrarnos a hablar de vulnerabilidades. Y decimos, Tate, que el problema no está en el peligro. El peligro es el desencadenante. El problema lo tenemos nosotros. El problema está en las vulnerabilidades. Y llega Sendai, que estamos ahora mismo, que llevamos 5 años, ¿no? Desde Sendai, va a hacer 6 años, porque Sendai es del 2015, y Sendai nos dice que todo es sistémico y que todo está relacionado. Y que además tenemos que cambiar el paradigma. Que nos olvidemos que es importante gestionar desastres y que empecemos a gestionar el riesgo de desastres. Y que esto no es un tema de bomberos y de protección civil, que esto afecta a todo el espectro, que esto es un tema de sociólogos, de psicólogos, de ingenieros, de físicos, de meteorólogos, de geógrafos, de jurídicos, de todos, cada uno a su nivel. Muchísimas gracias, Sofía. Creo que tu presentación ha sido sumamente práctica, sumamente significativa para ese aprendizaje que busca y que impulsa el CEPRENAC a través de la visión y liderazgo de la licenciada Claudia Herrera en su calidad de secretaria ejecutiva, porque ya no tenemos preguntas excepto las felicitaciones del caso y el interés por la presentación. Voy a pedirle a los participantes que hemos colocado en el chat un Google Form para que nos dejen sus datos y poderles trasladar la presentación que muy gentilmente la doctora González nos va a compartir para que les pueda hacer con fines de fuentes de información, de conocimiento y toda esa practicidad que busca y que impulsa el CEPRENAC para que se traslade en una práctica y en una transformación social. Voy a permitirme entonces ahora cederle la palabra al ingeniero Vélez para cerrar el evento, no sin antes agradecer muy puntualmente de manera institucional y personal a la doctora González por el tiempo compartido, la prestancia y su disponibilidad en el, como ella muy bien lo ha manifestado, en el amplio espectro de la gestión integral de riesgo. Licenciado Vélez, el espacio es suyo. Muchísimas gracias, Susi, y pues agradecerle de manera personal e institucional también a la doctora Sofía González, en nombre de la señora secretaria Claudia Herrera Melgar, por esta excelente ponencia que pues nos lleva a fortalecer cada vez más nuestras capacidades en gestión integral de riesgo de desastres en la región centroamericana y República Dominicana. Para todos, un cordial saludo. Esperamos verlos en la próxima ciclo de webinar la semana entrante y esperamos que esta conferencia haya sido de su mayor agrado, tanto profesional como personal, así como lo fue para nosotros desde el CEPRENAC. Una excelente ponencia, de verdad, Sofía,
gratamente impresionado, como siempre, con tus ponencias y te agradezco de manera inmensa esta formidable acción. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer, como siempre, compartir. Y bueno, yo me siento como en casa cuando estoy con todos vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Sorry.